Thomas Roch era un inventor de genio. Ya importantes descubrimientos le habían proporcionado fama. Gracias a él, algunos problemas puramente teóricos hasta entonces habían recibido una aplicación práctica. Su nombre era conocido en la ciencia y ocupaba uno de los lugares preeminentes en el mundo de los sabios. Y se va a ver cómo, después de muchos disgustos, de grandes decepciones y hasta de ultrajes de la prensa, llegó a aquel periodo de locura que hizo necesaria su internación en Healthful House. Su última invención, respecto a los instrumentos de guerra, llevaba el nombre de fulgurador de Roch, de creer sus afirmaciones. Este aparato poseía tal superioridad sobre los otros, que el país que lo adquiriera sería dueño absoluto de los continentes y de los mares. Al pensar en la carrera espacial, solemos pensar en los cohetes que llevaron al hombre a la Luna, muchas veces olvidando que el objetivo de estos era demostrar el poder tecnológico de Estados Unidos frente a la URSS en medio de la Guerra Fría. Una guerra usada para justificar atrocidades, acuerdos silenciosos, expedientes borrados, identidades cambiadas, todo para convertir a criminales en héroes. Hoy hablaremos de la historia real, de la Operación Paperclip, que en secreto trasladó a más de 1.600 científicos nazis a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Un sacrificio moral necesario o la muestra más alta de hipocresía justificada por el progreso? Para responder esta pregunta debemos saber cómo ocurrió, cuál fue la motivación detrás de su ejecución, qué se le ocultó al público. Porque a pesar de sonar como una teoría de la conspiración, la operación fue real, está documentada y probablemente cambiará tu percepción de la carrera espacial y de la Guerra Fría para siempre. Al final de la guerra, los aliados entraron en una carrera por los recursos de la fallida máquina militar nazi. Alberto Martos menciona que, cuando cayó Berlín el 2 de mayo de 1945 ante el Ejército Rojo, los otros países ya no consideraban la ciudad un objetivo estratégico, pero la inteligencia soviética buscaba las reservas de uranio alemanas para su propio programa nuclear, detenido por la falta del mineral, pero teniendo el agua pesada de la que carecían los nazis. Varias de las investigaciones de los distintos países no avanzaban por la falta de recursos mutuos, siendo las más importantes el personal capacitado. Para captar a dicho personal, el gobierno estadounidense creó la Operación Overcast, que posteriormente fue renombrada Paperclip, ejecutada por la Joint Intelligence Objectives Agency, predecesora de la CIA, y autorizada por el presidente Harry S. Truman. Consistió en extraer a los científicos e ingenieros alemanes destacados en los programas armamentísticos nazis, sin obtener visado, pues varios serían considerados criminales de guerra según los estatutos de Nuremberg de 1946. En los juicios de Nuremberg, que estuvieron poblados de irregularidades, los jueces eran parte al ser oficiales de las potencias vencedoras. Se violó el principio de irretroactividad al procesar los crímenes cometidos antes de que fueran codificados, como por ejemplo el de complot contra la paz o los crímenes contra la humanidad. Pero dichas irregularidades fueron justificadas por las potencias vencedoras ante la urgencia de juzgar a las atroces acciones de los oficiales nazis durante la guerra. Claro, salvo que estos fueran útiles. Entre los más de 700 técnicos y sus familias, unas 1.600 personas en total, que fueron sacados de Alemania por la Operación Overcast, iban varios colaboradores de los campos de concentración que escaparon a los juicios. Para asegurar el éxito de la operación, se suprimieron sus atroces crímenes de guerra, se modificaron sus documentos para permitirles el ingreso a Norteamérica. Según Kulik en su artículo de la Enciclopedia Británica, desde el inicio de la operación hubo controversia. El hecho mismo del cambio de nombre se debió a que la original Operación Overcast fue presa de escrutinio público y de la prensa. A pesar de que el gobierno alegó una revisión exhaustiva de los papeles de los científicos que eran llevados a Estados Unidos, el público se enteró de la relación de muchos de ellos con el partido nazi. El descontento continuó, incluso llegando en parte a provocar unas audiencias dadas en 1970, que llegaron a la conclusión de que los oficiales estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial habían tomado decisiones moralmente cuestionables con el pretexto de la seguridad nacional. En parte debido a estas se creó el OSNI, Oficina de Investigaciones Especiales por sus siglas en inglés, que se encargó de enjuiciar a los criminales nazis que estuvieron en los Estados Unidos. Pero no se enjuició a ninguno de los científicos traídos por la Operación Paperclip, aunque lograron la renuncia de la ciudadanía estadounidense y el exilio de Arthur Rudolph. Uno de los principales colaboradores nazis
que en ese momento se encontraba al frente de las investigaciones espaciales de los Estados Unidos. Los científicos reclutados por la operación fueron en su mayoría especialistas en el desarrollo de misiles. Aunque los alemanes desarrollaron primero los misiles balísticos B-2, tanto soviéticos como estadounidenses tenían en desarrollo los proyectos GIRD y los experimentos de Robert Goddard en el Caltech, respectivamente. La única razón por la que los alemanes desarrollaron primero estos misiles fue porque tenían mayor financiación al principio de la guerra. El discurso que suele difundirse sobre la supuesta superioridad técnica nazi es, como la mayoría de los discursos en redes sociales sobre el Tercer Reich, una pieza más de propaganda de la época que hoy se toma como verdad. Entre los primeros científicos parte de la operación estuvieron Wernher von Braun y su equipo, quienes buscaron activamente a las fuerzas estadounidenses para rendirse a finales de 1944. Según la News, porque no deseaba ser capturados por el ejército soviético, que hizo su propia versión de Paperclip con el proyecto Osiovakin. Von Braun en Estados Unidos lideró el diseño del cohete Saturno V, que permitió las misiones Apolo. Durante la guerra había supervisado la fábrica de Mittelwerk, en el centro de Alemania, utilizando mano de obra esclava del campo de concentración de Mitteldorf, con un costo humano estimado de 10.000 vidas. Otros de los científicos reclutados por la operación Paperclip fueron Kurt Debus, también miembro de la CSS y colaborador en los lanzamientos del B-2 en Peenemünde. Se convirtió en el primer director del Centro Espacial Kennedy, supervisó los lanzamientos que llevaron a los astronautas estadounidenses a la Luna. Herbert Wagner, especialista en ingeniería aeronáutica, desarrolló el misil guiado HS-293, una de las primeras armas teledirigidas de la historia. Tras su captura, trabajó para la Marina estadounidense en proyectos de misiles y sistemas de aviación avanzado. Hubertus Stronghold, quien llevó a cabo experimentos criminales en humanos en el campo de concentración de Dachau. En Estados Unidos, fue considerado el padre de la medicina espacial, contribuyendo a estudios sobre supervivencia humana en vuelos de gran altitud y en las primeras misiones espaciales. Otto Ambros, químico de IG Farman, participó en el desarrollo del gas nervioso Tabun y dirigió plantas químicas que empleaban trabajo esclavo. Condenado en los juicios de Nuremberg, fue liberado años después y terminó asesorado a industrias químicas y agencias estadounidenses en temas de producción y seguridad química. Cuando juntamos a todos los actores, la operación Paperclip deja de ser solo una operación secreta más. Se convierte en la prueba más clara de que, para Estados Unidos, la derrota de la Alemania nazi fue el comienzo de una nueva guerra. Un nuevo enemigo enorme, silencioso y constante se veía a la lejanía, la Unión Soviética. Porque en 1945, mientras Europa estaba en ruinas, Washington veía en los restos del Tercer Reich no un enemigo caído, sino un posible aliado. Y en esa visión, cada científico alemán no solo era un prisionero del pasado, era una pieza estratégica para el futuro. Estados Unidos decidió que, si quería sobrevivir a lo que él veía como la amenaza soviética, necesitaba mentes capaces de construir cohetes, misiles, aviones supersónicos y tecnología que rivalizara con los comunistas. Y esas mentes, por incómodo que fuera admitirlo, las encontró en Alemania con las manos manchadas de sangre. Porque sí, gracias a estos científicos se llegó a la Luna. Sí, se desarrollaron armas que definieron la Guerra Fría. Y sí, Estados Unidos se convirtió en la potencia tecnológica que es ahora. Pero también permitió que los criminales de guerra vivieran vidas tranquilas, trabajaran en laboratorios de élite y recibieran medallas y aplausos mientras miles de sus víctimas jamás tuvieron justicia. La historia de Paperclip no es una conspiración, no es una exageración. Es el recordatorio brutal de lo que los gobiernos pueden hacer en nombre de la seguridad. La línea entre lo correcto y lo necesario puede volverse peligrosamente delgada en las mentes de los gobernantes que veían el perdonar a científicos nazis como una alternativa aceptable al comunismo. Por eso, cuando escuches sobre el despegue de un cohete, cuando leas sobre el milagro tecnológico que puso al hombre en la luna, recuerda que ese milagro nació en una época en donde el miedo a los soviéticos justificó decisiones que hoy parecen impensables, y que aún la gente de la época reprobó en su momento. La Guerra Fría no se peleó solo con armas y espías, también se peleó mirando hacia otro lado.